Decimosexto domingo del tiempo ordinario. Dejadlos crecer juntos. Un domingo más, Jesús nos convoca para celebrar el Día del Señor, el domingo. Con las parábolas nos explica cómo es nuestra vida. Una tierra donde crecen juntos el trigo y la cizaña, pero donde va creciendo el reino de Dios como el grano de mostaza o como la levadura dentro de la masa. Que este domingo, en estas celebraciones, nos alimentemos para ir avanzando en nuestro camino de seguimiento a Jesús, poniendo a nuestro alrededor signos y señales del reino de Dios. El mal, esa es la gran pregunta de este domingo. La pregunta sobre el mal en el mundo y en la historia nos ha acompañado a la humanidad. Una pregunta que cada generación se debe hacer y a la que debe responder. A nivel de fe, nos podríamos preguntar ¿por qué hay cizaña en el mundo si Dios, el buen Dios, el Padre Dios, solo sembró trigo bueno? Seguro que en más de una ocasión te has preguntado por la existencia del mal en el mundo, de la cizaña, o al menos de situaciones que son claramente malas, que estropean el trigo. ¿Qué suelen decir sobre la presencia del mal en el mundo las personas de tu entorno? Y tú, como creyente en Dios y en Cristo, ¿qué dices o cómo respondes ante estas preguntas? En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Pero él les respondió: no, que podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue ese momento de la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en el granero. Recordemos que las parábolas de Jesús son enseñanzas sobre el reino de Dios y su presencia salvadora. Las parábolas, como los cuentos, no pueden responder a todas las preguntas. La pregunta del mal, desde luego que Jesús no pretende eso. Ahora bien, Jesús nos explica que la cizaña, el mal, está presente en el mundo y que Dios no siembra el mal. El coronavirus no es una pandemia creada por Dios para castigar al mundo. La cizaña, dice el texto, es obra del enemigo. Dios tiene con nosotros paciencia eterna, no se precipita, da su tiempo a cada cosa y al final tiene la última palabra. Fijaos que a aquella gente les debió sorprender de la parábola la decisión. No, vamos a dejarlos crecer juntos. Ya llegará el tiempo de la cosecha, llegará el tiempo de la separación. Es llamativo que la parábola de la cizaña y del trigo solo aparece en el Evangelio de San Mateo. Se nos habla de la comunidad cristiana de entonces y se nos habla de cómo hay diversas tendencias dentro de esa comunidad y desde luego en algunos habría pues esa decisión de arrancar, de quitar, de echar fuera aquellos que no cumpliesen lo mandado, lo prescrito, etcétera, ¿no? Y desde luego pues esa llamada, hay que dejar crecer el grano bueno junto con esas plantas que parecen inútiles, pero para eso hay que tener paciencia. Es que el seguimiento de Jesús es desde luego precioso, pero está lleno de dificultades. Normalmente las preguntas cuando tenemos dificultades se las rebotamos a Dios. ¿Por qué lo permite Dios? Muchas veces la respuesta es
para qué lo permite Dios. Dios espera nuestras decisiones maduradas y nuestras tomas de postura que sean desde luego pacientes, que aprendamos a medir los tiempos, que demos confianza, que demos pues tiempo. El reino de Dios es una realidad, ya está aquí, pero también es un don de Dios, no nos lo merecemos, pero ante ese don de Dios y ante esa realidad tenemos una tarea, y esa tarea precisamente es nuestra. No ser fanáticos, no ser intolerantes en las comunidades cristianas es la llamada al siglo XXI. En esta semana he seguido el juicio que se ha producido en Valencia, en España, sobre el asesinato de Ignacio Ellacuría y compañeros mártires jesuitas. También murió Julia, que era su empleada doméstica, y su hija Celina, de 16 años. Me ha llamado la atención en esto del trigo y de la cizaña cómo termina la reunión en la que se decide asesinar a los jesuitas. Eh, Han estado desangrando nuestro país y debemos destrozarlos, dice uno de los que dirigían esta orden. Ellacuría es uno de ellos y debe morir. No quiero testigos. Es una orden y deben cumplirla. Hay que quitar para él la cizaña de en medio, hay que asesinar. Y dice los testimonios que la reunión finalizó con los oficiales dándose las manos, rezando y solicitando iluminación divina. En el nombre de Dios asesinaron a los jesuitas y a estas mujeres. Cizaña, trigo, para nada la paciencia que Dios tiene con nosotros. Que Dios nos ilumine, ciertamente, para que nunca arranquemos de entre nosotros a nadie, para que nunca despreciemos, para que no seamos intolerantes, fanáticos. Dios os bendiga.